Bueno, uno de los grandes problemas, lo que tenemos que tener muy en cuenta, que el hambre es un crimen. Cuando hubo las grandes movilizaciones de los chicos del pueblo, este fue el eje central. No es la primera vez que en Argentina ocurre esta grave situación de hambre y tiene que ver con las políticas neoliberales de este gobierno, ¿no? La reducción de presupuesto en educación, en salud, el cierre de fuentes de trabajo, es decir, una situación muy preocupante en todo el país. Pero esto tiene que ver con las políticas neoliberales y la falta de un gobierno que no está al servicio del pueblo está contra el pueblo. Y esto es lo que estamos viviendo. Ahora, el caso de la alimentación, de los recursos para la alimentación, el gobierno tiene que tener políticas públicas para sostener esto. No puede ser que en un país como la Argentina, productor de alimentos, haya niños, personas, ancianos que sufren hambre. Nosotros trabajamos con chicos en estado de riesgo social en la zona de Constitución, pero también en las aldeas, donde vemos que llegan en situación, después de los fines de semana, muy hambreados, comen ahí y aparecen los hermanitos, y lógicamente que hay que darle de comer. No son los comedores populares, pero creo que todo esto está haciendo un fuerte llamado de atención al gobierno, a este gobierno y al próximo gobierno, sobre las políticas sociales que tienen que implementar. Adolfo, buenas tardes. Luis Bremer lo saluda. Un placer poder dialogar con usted. Varias reflexiones que tengo para hacerle y para preguntarle. Primero, el gobierno sigue insistiendo en que no fueron errores causados, sino que fue en realidad que pasaron cosas. Así lo definen, que algo no funcionó. No concibe que en sus políticas públicas pueda haber generado en forma directa esta pobreza que hoy estamos viendo en la calle. Y por otro lado, a través de lo que usted dijo, Adolfo, para muchos chicos, aquellos que pueden vivir con mínima dignidad, llegar al fin de semana es una forma de tener días de esparcimiento, de descanso, pero para los chicos que no tienen comida en la casa, llegar al fin de semana es 2 días de pasar hambre. Sí, lamentablemente estamos viviendo esta situación generalizada en el país. Sí. Y hay que ver los indicadores, no solo de la UCA, sino también de UNICEF y de otros que trabajan directamente con los chicos, cuál es la situación que ellos están viviendo. Subió muchísimo la pobreza en los hogares. Entonces, esto no es que este gobierno se equivocó. Este gobierno vino a hacer lo que hizo, aplicar políticas neoliberales, privilegiar el capital financiero sobre la vida del pueblo. Y Adolfo, eso significa, perdón que lo interrumpa, eso significa que no fueron errores, sino que fue un plan. Adelante. El plan de este gobierno era reducción de la posibilidad de compra de los salarios y empujar a la pobreza a millones de personas. Bueno, este gobierno lo que apuntó es a una economía donde privilegió el dólar. No puede ser que tengamos una economía dolarizada y la especulación financiera. Lo que hizo este gobierno es fatal, porque sí, este gobierno, yo creo que Macri, este gobierno en general, no se equivocó. Vino a implantar estas políticas neoliberales, que significa más hambre, más exclusión social, menos posibilidades de trabajo, cierre de fuentes de trabajo, la recolonización del país y atarla a la economía de los Estados Unidos. ¿Y cómo se llega a diciembre, Adolfo? No corresponde en un país como la Argentina. ¿Cómo se llega a diciembre en este contexto social, con una elección que está un poco cantada, pero que todavía falta el 27 de octubre, luego, la sesión de mando? ¿Cómo se llega socialmente? ¿Cómo se puede llegar con mínima seguridad? Tanto que se habla a veces de seguridad jurídica y no se habla de seguridad social. ¿Cómo se puede llegar con seguridad social hasta diciembre? Bueno, habrá que analizar la situación y ver si este gobierno
va a entregar el poder antes. Y tenemos que tener muy claro que el próximo gobierno que asuma, cuáles van a ser sus políticas públicas, sus políticas sociales. Porque el hambre no espera, el hambre es un crimen, viola el derecho de nuestro pueblo y fundamentalmente de los ancianos y de los niños. Entonces hay que analizar, ver cuál va a ser el pacto social de trabajo para volver a recuperar los espacios perdidos. Claro. No, por ejemplo, sí, pequeños y medianos productores rurales, no los comerciantes. Llegar a bajar esta tensión, porque no puede ser que todos los días los costos se disparan y que hoy, los escuchaba a ustedes que estaban hablando sobre el precio de los combustibles. No puede ser esta disparada, no puede, porque no es una economía real, es una economía especulativa. Hay que terminar con esa especulación para lograr una estabilidad del pueblo. Y tenemos encima lo grave que los capitales que no llegan al pueblo van al Fondo Monetario Internacional. Yo le sugeriría al próximo gobierno hacer una auditoría para poder determinar con claridad dónde fueron todo ese capital de la deuda externa que se ha transformado en una deuda eterna, impagable e inmoral, sin la aprobación parlamentaria. Entonces, sí, no veamos únicamente de la superficie, tenemos que ir al fondo del problema. Una pregunta más y ya le consulto a todo mi equipo acá desde el estudio de Crónica. Bien, adelante. En su memoria histórica, ¿usted considera que esta crisis a nivel social es la más grave que tuvo la Argentina, más todavía que la del 2000, más que la del 89? Mira, la del 2001 hubo mucha organización social, las asambleas populares. La gente trató de capear esa grave situación de muchas maneras y con mucha creatividad. Eso no lo vemos ahora, por lo menos yo no lo estoy viendo. Si bien hay organizaciones que se movilizan, reclaman, digamos, la seguridad alimentaria, pero claro, creo que hay que hablar con medianos y pequeños productores rurales que puedan hacer aportes para paliar la grave situación del país. Agustín Álvarez Rey. Sí, Pérez Esquivel, buenas tardes. Le quería preguntar puntualmente, ya que Luis trajo el 2001, acá hace unos días charlaba con Daniel Arroyo y él me decía que una de las diferencias que notaba, que si bien la pobreza era más alta en aquel entonces, el desempleo también, él notaba que en aquella época los alimentos eran más accesibles para la gente, que hoy comprar la comida es más difícil. ¿Coincide? Sí, totalmente. Hoy no puede ser, uno sale a comprar algo y se asusta de los precios, no puede ser esta escalada tremenda del valor de los alimentos básicos y de los medicamentos. Yo tengo entendido y me han hecho llegar información que hay personas de edad que no pueden comprar los medicamentos por los altos precios. Sí. Entonces, si dejan de tomar esos medicamentos, ¿qué les espera? La muerte. Entonces, esta política ha devastado el país.